Elementos demostrativos de que la Biblia sí es palabra de Dios. Y vamos a utilizar en esta exposición, vamos a considerar tres grandes aspectos. Número uno, vamos a considerar lo que es la unidad de la Biblia como tal. Número dos, vamos a hablar de la veracidad de la Biblia. Y número tres, vamos a plantear acerca de la utilidad de la Biblia. En cuanto a la unidad, ustedes conocen muchos de los elementos argumentativos y demostrativos sobre la unidad de la Biblia como uno de los elementos que demuestra que ella es palabra de Dios. En cuanto a la veracidad, ahí iremos un poquito más adelante y quiero concentrarme específicamente en lo de la utilidad, que viene a ser como la herramienta más poderosa para mostrar y comprobar la veracidad de la Biblia. Uno de los argumentos que se presenta o que presentan algunas personas para cuestionar la veracidad o la validez de la Biblia es que ¿por qué Dios no habla de manera directa al ser humano o se aparece de manera personal para mostrarle al hombre quién es, cuál es su propósito y qué es lo que quiere? Vamos a mostrar el argumento de esto o en contra de esto, porque Dios ya ha dado una revelación de sí mismo y una revelación que va mucho más allá de una mera aparición como el ser humano demanda o esperaría que Dios hiciera. Dios ya ha dado una revelación de su persona y no solamente de su persona, de su propósito y de su obra y de su plan perfecto. Por eso se habla de tres tipos de revelación que Dios ha dado de sí mismo. En primer lugar está la revelación natural. Y esa revelación natural se contempla en la creación universal, porque toda la creación, ella es en sí misma una revelación de Dios. Como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y como dice Romanos 1:18, que Dios se ha dado a conocer al hombre a través de las cosas visibles, que lo invisible de él, su poder, su deidad, ha sido declarado o ha sido revelado de manera práctica a través de la creación. El problema es que el hombre en su enceguecimiento espiritual no ha entendido la revelación de Dios a través de la naturaleza y entonces lo que ha hecho es torcer la interpretación de esto y como dice Romanos 1:18 al 23, en vez de darle gloria a Dios, se envanecieron en sus propios razonamientos y se desviaron. Y con ese desvío, entonces incurrieron en la idolatría y la idolatría los ha conducido al extravío espiritual y al extravío moral, incurriendo en todo tipo de perversión moral, porque esto es una cadenita y esto es un efecto dominó. Cuando el hombre pierde el norte espiritual de su vida, automáticamente perderá el norte moral y automáticamente perderá también el norte de lo civil. Esa es una cadenita que se produce. La otra creación que revela a Dios es la creación humana. Porque si Génesis 1:26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen o a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, pues eso automáticamente implica que en el hombre hay una revelación de Dios, que en el hombre hay una declaración que Dios ha dado de sí mismo. Pero una vez más reitero que debido al pecado en la vida del hombre, y como hemos dicho anteriormente, el pecado enceguece, el pecado embrutece, el pecado envilece al ser humano y la revelación natural no ha sido suficiente para que el hombre entienda. Por el contrario, se ha extraviado. Y ustedes pueden ver cómo a través de los tiempos, pero más que todo en este tiempo, el hombre
le ha dado culto a la criatura, a la creación, y ahora culto a la criatura, culto al ser humano, donde el hombre ha venido a constituirse en Dios para sí mismo. La segunda revelación es la revelación personal, o el segundo tipo de revelación es la revelación personal, porque Dios se encarnó, Dios se hizo hombre y ha venido a este mundo, y hay la suficiente evidencia histórica, la suficiente evidencia teológica, la suficiente evidencia práctica de que Dios se hizo hombre y ha venido al mundo para que se cumpla esto que el ser humano ha demandado. ¿Y por qué Dios no viene personalmente y se muestra? Ya Dios lo hizo. Ya Dios lo hizo en la persona de Jesucristo. Ahora, estas son las cosas que requieren profundizar en la doctrina de Cristo y en mostrar cómo Cristo es Dios, cómo Cristo es la revelación de Dios plena al hombre, no solamente sobre quién es Dios, sino sobre su propósito y sobre su oferta de salvación para el ser humano. En tercer lugar está la revelación especial. En lo que dice segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está diciendo el apóstol Pablo que las sagradas escrituras son la revelación especial de Dios para el ser humano, porque ella engloba y contiene todas las demás revelaciones. Ella contiene la revelación natural, porque la Biblia se encarga de hablar de la creación desde el principio, dándole toda la autoría a Dios de la creación, tanto de lo universal como de la creación angelical, como de la creación humana. Pero al mismo tiempo ella declara todo el proyecto de Dios, y ella declara la encarnación de Dios, el sacrificio de Dios por el hombre, y ella se encarga de mostrar todo lo que necesitamos saber. Segunda de Pedro 1, 16 al 21 lo reitera. Y para corroborar o ponerle, como dicen, la tapa a la botella, aquella demanda de que por qué Dios no se aparece directamente, eso no es viable, porque ya hay una experiencia dada en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, donde Dios tiene una oportunidad de manifestarse al pueblo de Israel, y la experiencia para el pueblo de Israel fue terrorífica, porque el hombre en su pecado no tiene la capacidad de soportar una aparición de Dios como tal. Por eso es que ha sido necesario a través de los tiempos que Dios, para revelarse al hombre, tenga que utilizar formas adecuadas para que el hombre pueda resistir y recibir esa manifestación. Y como decíamos la semana pasada, la escritura viene a ser la forma más inteligente y la forma más efectiva para que el hombre conozca a Dios, conozca la revelación de Dios y conozca el plan de Dios. Aquí está la primera explicación o el primer argumento sobre aquello de que por qué Dios no se aparece o no se le presenta a las personas como tal. Muy bien. Por otra parte, cuando el ser humano demanda esto, la condición humana no requiere una presentación visible de Dios, porque el problema del hombre, el problema de la condenación humana, no se resuelve con una aparición de Dios. El problema se resuelve es aplicando en la vida humana la medicina que Dios ha dado para la solución del problema. Así que mientras que el hombre demanda que Dios se aparezca, Dios ha provisto un tratamiento para el más grave problema humano, que es el pecado y la condenación que viene como producto del pecado. Así que lo que más necesita el hombre no es que Dios se aparezca. Lo que más necesita es el tratamiento en su vida. ¿Qué es lo que más necesita un paciente con una enfermedad terminal? Supóngase que están tratando un paciente en una unidad de cuidado extremo porque tiene una enfermedad terminal, y supóngase que el doctor lo está tratando de alguna manera a la distancia.
como estamos en el día de hoy, que los médicos están tratando inclusive vía online. Entonces, el paciente diga que a menos que el doctor se aparezca, él no va a guardar el tratamiento o él no cree que esté enfermo. Más o menos así es la situación del pecador. Pongo aquí un ejemplo de carácter legal. Si un juez, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, le manda un citatorio para que se presente al tribunal a una persona que tiene una demanda o que tiene una sentencia sobre él o que tiene un caso sobre él, y el juez le manda un citatorio, ¿qué tal si esa persona dice no, a menos que el juez se presente en mi casa y él mismo me entregue la citación, yo no me presento a la corte? Usted puede estar seguro de que ese individuo va a ir preso, porque lo que él necesita no es ver que el juez se presente en su casa. Lo que él necesita es ver cómo resuelve el caso que tiene pendiente en la corte. De igual manera, el ser humano tiene un caso pendiente en la corte celestial y él, en vez de obedecer a la citación, al citatorio que le están estableciendo para resolver su problema, él está demandando lo que un delincuente no puede demandar. Él está en una posición muy contraria y muy adversa, con una condenación encima. No está en la condición de estar demandando apariciones ni presentaciones. Ok, sobre este asunto vamos a comenzar a plantear demostraciones de por qué la Biblia es palabra de Dios. Declaración contundente. Damas y caballeros, la Biblia es palabra de Dios, es confiable y puedo creer en ella. Y vamos a hablar de demostraciones. Pero quiero hacer una aclaratoria aquí. Al corazón y a la mente entenebrecidos y endurecidos no bastan todas las demostraciones argumentativas ni siquiera sobrenaturales que se le puedan dar. Con esto nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay gente que está demandando demostraciones, pero su corazón está totalmente cerrado. Su corazón está totalmente bloqueado. Y ante ese corazón totalmente bloqueado, no valen todas las demostraciones y todas las explicaciones que yo pueda dar, porque está totalmente entenebrecida esa persona. Al considerar este punto, yo puedo entender por qué Jesús, ante ciertas demandas de líderes religiosos o de líderes políticos o de personas que le hicieron cuestionamientos y demandas a Jesús, Jesús no le respondió de acuerdo a sus demandas. De hecho, encontramos que en los evangelios, en algunos evangelios, especialmente en Mateo, Jesús habla de dirigirse al pueblo y los mismos discípulos de momento cuestionaron a Jesús y le dijeron, bueno, ¿y por qué te diriges a ellos en parábolas? ¿Por qué no les hablas clara y abiertamente si quieres que ellos te entiendan? Y Jesús les dice, porque a ellos no les es dado, porque su corazón está entenebrecido. Así que Jesús hablaba a ellos en parábolas, en forma como que para que viendo no vean, o porque viendo no ven y oyendo no oyen. Tienen el corazón endurecido. Pero hubo personas que estuvieron dispuestas, que se presentaron a Jesús con corazón abierto, y a esas personas Jesús les explicó de la A a la Z. Con eso tenemos que tener cuidado y debemos tener el discernimiento, porque hay gente que no le va a bastar todas las explicaciones que usted y yo le demos. Y hay gente que no va a cambiar a pesar inclusive de ver demostraciones milagrosas. Usted lo va a encontrar. Está en los evangelios también, evangelio según San Juan o evangelio de Juan. Jesús resucita a Lázaro. Y ahí estaban unos judíos. Y esos judíos, o algunos de ellos, no fueron todos, pero algunos de ellos,
viendo la resurrección de Lázaro, que tenía 4 días de muerto, ellos, en vez de reconocer a Jesús como el Salvador, como el Mesías o como su Dios, salieron corriendo a decirle a los fariseos lo que Jesús había hecho, y aquellos fue entonces donde decidieron tener que matar y eliminar a Jesús, porque Jesús estaba haciendo muchas demostraciones milagrosas, sobrenaturales, que iban a terminar convenciendo a toda la nación. Eso le demuestra que no basta inclusive los más grandes milagros ante un corazón endurecido. Sin embargo, vamos a mostrar argumentos para aquellas personas que pueden estar abiertos y sus corazones estar abiertos. Ya dije, número 1, la singularidad de la Biblia, el que la Biblia es única, es lo primero que mostramos, aunque esto lo pasamos rápidamente porque entiendo que ustedes conocen estos argumentos. Número 1, la supervivencia de la Biblia, a pesar de ser el libro más perseguido, ha tenido la resistencia a través de todos los tiempos, y no ha habido ni imperio, ni gobierno, ni sistema, ni rey, ni gobernante que haya podido eliminarla. Ha tenido una resistencia en el transcurso del tiempo, ha tenido una resistencia a la persecución y ha tenido una resistencia a la crítica destructiva. Número 2, su vigencia y actualidad. Sus temas son de vigente actualidad. El hombre de hoy sigue teniendo los mismos problemas de 7,000 años atrás. Sigue teniendo exactamente los mismos problemas, porque la causa de sus problemas sigue siendo la misma. Por lo tanto, la cura para esos problemas sigue siendo la misma. Y por lo tanto, esa cura sigue teniendo vigencia en el día de hoy. Satisface las necesidades del ser humano de manera integral. Y su poderosa influencia en la humanidad hace de la Biblia algo único, un libro único, y en eso consiste su singularidad. Lo inagotable de la Biblia, esto es muy importante. Por miles de años, millones de personas han predicado, enseñado, escrito, compuesto, y no han agotado su contenido, ni lo podrán agotar. Es más, se puede agarrar un versículo bíblico y es inagotable. Es inagotable. Yo no pude llegar a comprobar esto, pero decían que en Juan capítulo 3, versículo 16, el predicador Billy Graham tenía, algunos dicen que tenía 300 mensajes. Yo no pude comprobar eso, pero es una verdad. La Biblia es inagotable. ¿Cuántos mensajes, enseñanzas, canciones, obras y libros escritos a partir de ella por personas de todos los niveles académicos, profesionales, abogados, doctores, ingenieros, administradores, gobernadores, científicos, presidentes, psicólogos, sociólogos, y pare usted de contar? Les invito, y a cualquier persona los reto, a que me presente un libro que pueda soportar o dar tanto contenido y material para que su fuente sea inagotable, como lo es la palabra de Dios, como lo es la Biblia. No existe ningún libro. La Biblia ha sido traducida a más de 400 idiomas. Hay un libro que se llama El Principito, que ha sido traducido a más de 250 idiomas. Pero la Biblia es el libro de mayor amplitud. No existe ningún libro que tenga tanta amplitud como la Biblia. Por otra parte, esto usted lo conoce, simplemente lo repasamos a vuelo de pájaro, la gran asombrosa unidad de la Biblia. La Biblia no es un libro, es una compilación de libros. Es un compendio de 66 libros, escrito por aproximadamente 45 escritores de diferentes estratos sociales y culturales, reyes, sacerdotes, profetas, campesinos, pescadores, doctores, diferentes tipos de profesiones.
escrita en diferentes estilos y géneros literarios, en poesía, en profecía, en narración, en cartas, epístolas, escrita en varios idiomas, hebreo, arameo, algunos textos del Antiguo Testamento y griego, y escrita en un periodo de más de 1500, 1600 años, desde el 1500 antes de Cristo al 430 aproximadamente antes de Cristo se escribe todo el Antiguo Testamento. Desde el 430 antes de Cristo hasta el primer libro del Nuevo Testamento, ahí hubo un periodo de intertestamentario, y luego a mediados del primer siglo hasta el finales del primer siglo se escribe todo el Nuevo Testamento, y escrita en diferentes lugares para rematar: en el desierto, en las riberas del río Quíbar, en Éfeso, en Corinto, en Roma, en la isla de Patmos, en el caso del apóstol Juan. Y a pesar de toda esa diversidad, la Biblia guarda de manera sobrenatural una unidad perfecta de propósito y de tema. Y cuando un libro con todas estas variantes de distancia, de tiempo, de nivel académico de sus escritores, de idiomas diferentes, puede guardar una unidad de propósito y de tema, solamente queda una conclusión: que ese libro está bajo la tutoría y bajo la directriz de una mente suprema, porque es la única manera. Humanamente sería imposible que un libro lograra en su contenido mantener una perfecta unidad de tema y de propósito con todas estas variantes, a menos de que una mente superior haya conducido el proceso. Por otra parte, tenemos lo que se llama la estructura literaria de la Biblia. Esa estructura literaria, si usted agarra cualquier libro, usted va a encontrar que ese libro tiene una estructura literaria, y que esa estructura literaria guarda un orden lógico y sistemático. ¿Y cómo pudo ser eso cuando esos libros, muchos de ellos, aunque hay unos libros escritos por unas eminencias, como tal vez el profeta Isaías, como tal vez el doctor Lucas, que escribe el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas, usted pudiera decir, ok, no, mira, estas personas tenían un nivel académico elevado y ellos sabían de literatura. Pero ¿cómo puede un profeta Amós, cómo puede un pescador como Pedro, como Juan, tener esta capacidad para desarrollar una estructura literaria perfecta, en bloques, en perfecta unidad y lógica y sistemática en todo su contenido? Y el otro hecho es que entonces esa unidad literaria se guarda y se cumple en cada libro. ¿Cómo pudo ser eso? La única explicación es que la Biblia sea de origen sobrenatural. Y como decíamos la semana pasada, sí, escrita por hombres, pero guiadas por el Espíritu Santo, que es lo que significa la palabra inspiración. Cuando dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, porque toda la escritura es inspirada por Dios, esto es lo que significa: que esa escritura, aunque ha sido escrita por hombres, ha sido guiada por el Espíritu Santo. Y esa guianza por el Espíritu Santo, esa guianza sobrenatural, es la que garantiza la perfecta unidad de propósito y de tema, la perfecta estructura literaria, el perfecto orden lógico y sistemático y la ausencia de errores. Ahí está. Lo otro es, además de la singularidad, es la veracidad de la palabra. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es la declaración desde la misma Biblia de que ella es veraz, de que ella es digna de confianza, porque lo que contiene es veraz, su veracidad. Tiene unos textos, le haremos llegar el contenido y usted con calma, con calmita, usted lo va a revisar. ¿En qué aspectos es veraz la Biblia? Hay 3 aspectos que vamos a considerar en los que se cumple la veracidad de la escritura. Número 1, es veraz en materia de historia. Número 2, es veraz en materia de ciencia. Número 3,
es veraz en materia de profecía. Más de un tercio de la Biblia es relato histórico. La Biblia tiene un altísimo contenido narrativo, un altísimo contenido, especialmente en el Antiguo Testamento, donde aparecen 12 libros históricos, es eminentemente historia. Un elemento para establecer la veracidad de la escritura es la comprobación histórica. Si alguien pudiera, y esto, óigame, hay ateos, hay enemigos de la palabra que se han dedicado a tratar de desvirtuarla y han tratado de encontrar errores de carácter histórico, errores de carácter geográfico, errores de carácter científico. Y resulta que le puedo mostrar una lista de hombres ateos en un tiempo que se dedicaron a tratar de desvirtuar la Biblia y trataron de encontrar errores históricos, geográficos, científicos, pero resulta que en su investigación lo que iban era comprobando, verificando que lo que la Biblia decía es verídico, y terminaron fue convirtiéndose. Le puedo hablar de el escritor del libro Evidencia que exige un veredicto, Josh McDowell, era un ateo dedicado a contradecir y a refutar la Biblia, y haciendo una investigación para encontrar más elementos para refutar la Biblia, encontró fue que todo lo que la Biblia plantea en materia de historia es veraz, todo lo que plantea en materia de geografía es verídico. Y el hombre termina convirtiéndose y luego se convierte en un apologista, en un defensor de la escritura y demostrador de la veracidad de la escritura. La historicidad de la Biblia ha sido puesta en duda a través de los tiempos. La alta crítica ha sido uno de esas fuentes enemigas de la palabra de Dios, argumentando lo que ya hemos dicho, que la Biblia contiene mitos, que la Biblia contiene errores. Pero ¿en qué consiste su argumento de que la Biblia contiene mitos? El argumento está porque la Biblia plantea eventos que de carácter sobrenatural, que como no encajan en la lógica humana, entonces, o en la lógica científica, entonces el hombre simplemente termina por desvirtuarlo o rechazarlo, estableciendo que si no es demostrable a través de la lógica, o si no es demostrable físicamente, entonces no puede ser real. Pero si es un evento que es de carácter sobrenatural, ¿cómo metes lo sobrenatural en un laboratorio? Cuando habla de la división del Mar Rojo, la resurrección de Cristo, los milagros, la resurrección de Lázaro, son eventos de carácter sobrenatural. El hombre ha estado predispuesto, los factores que contribuyen a esa crítica, el hombre ha estado predispuesto a negar lo sobrenatural, o lo contrario a la razón y a las leyes de la naturaleza. En el momento en que surgió la teoría de la evolución, esto vino como a afianzar más que el hombre se pusiera en contra de la escritura, porque creyó encontrar la respuesta al origen del hombre, a la vida y al proceso humano, respuesta en la teoría de la evolución. La falta de suficiente información histórica para el momento y la carencia de los manuscritos bíblicos de mayor antigüedad contribuyeron a que se fortaleciera esa crítica o esa alta crítica en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo probamos la veracidad histórica de la Biblia? Bueno, la historicidad de la Biblia ha sido reivindicada por dos grandes herramientas. Una es la arqueología y la otra es la paleografía. La arqueología es la ciencia que se encarga del estudio de restos antiguos, de civilizaciones, de lugares, a través de excavaciones, tratando de encontrar artículos, objetos, escritos que saquen a la luz las verdades históricas de ese tiempo, de ese pueblo, de esa cultura. Y es entonces donde, por ejemplo, una de las contribuciones de la arqueología es esta. Hasta cierto tiempo, y esto alguna vez se me presentó con este argumento en contra de la Biblia, de la historicidad de la Biblia, que el libro de Daniel en el capítulo 5 habla de que el rey Belsasar, rey de Babilonia,
Así dice capítulo 5 de Daniel. Fue el último rey de Babilonia y que ahí fue que se produjo la invasión de los medos y los persas, y por aquella inscripción que apareció en la pared, porque esa noche estaba Belsasar celebrando con sus invitados y sacó los vasos del templo para tomar y celebrar con los invitados. Bueno, se decía que Belsasar no aparecía en la historia porque el último rey babilónico se llamó Nabónido, pero resulta que el rey Nabónido ciertamente era el rey, y por alguna razón él puso a su hijo a cargo mientras él tomó un tiempo y se fue a una ciudad y dejó a su hijo Belsasar encargado. Como Nabónido seguía siendo el rey, por eso no aparece Belsasar como el rey oficial, porque Nabónido seguía siendo el rey oficial, pero Belsasar era el rey regente, era el rey o era el gobernante a cargo, aunque no le estuvieran dando el título de rey. ¿Cómo se supo esto? Aquí tienen la gráfica, un cilindro llamado el cilindro de Nabónido. Eso reposa, hay un museo, está en dos museos. Está en uno de los museos, es el Museo Británico de Londres. Ahí está, en el Museo Británico de Londres. Creo que el otro museo es en el Museo de París, y está esto que se llama el cilindro de Nabónido. Aquí, en este cilindro, que es un cilindro de arcilla, ahí está escrito el nombre del rey, del hijo de Nabónido, Belsasar, y la explicación de cómo el rey Nabónido, tomando un tiempo, se fue y dejó a su hijo encargado, y en ese tiempo es que se produce la invasión medo-persa. Así que la arqueología vino una vez más a comprobar la veracidad de la escritura. También la paleografía, que es la otra ciencia, que ya se encarga del estudio de documentos antiguos. Y una de las cosas que la paleografía ha mostrado es que la escritura es tan antigua, mucho más antigua que Moisés y que Abraham. ¿Por qué se dice esto? Porque uno de los argumentos en contra es que la Biblia no pudo haber sido escrita en el Antiguo Testamento o los libros de la ley por Moisés, porque para el tiempo de Moisés supuestamente no existía la escritura como tal. Pero la paleografía ha venido a descubrir, ha venido a sacar a la luz de que la escritura es mucho más antigua, no solamente que Moisés, más antigua que Abraham. Y entonces, argumento tirado por tierra, donde la Biblia no necesita abrir una página para demostrarla, sino que la misma ciencia, en este caso la paleografía, han venido a probar la veracidad de la escritura. Así que esa es la veracidad de la escritura en materia de historia. Hablemos ahora en materia de ciencia. Muchos han tratado de desacreditar la Biblia argumentando que hay conflicto entre ciencia y Biblia y que el planteamiento bíblico es refutado por el planteamiento científico. No. Primero que nada, la Biblia no es un manual de ciencia, es un manual para vida, es un manual de vida. Por ello, el lenguaje bíblico no es científico. El lenguaje bíblico es popular, es un lenguaje práctico para que lo entienda hasta un niño de 5 años. Está escrita de manera práctica en el nivel de cualquier ser humano. Lógico, tiene sus planteamientos que son muy profundos, pero en lo que corresponde a lo elemental y a lo básico de la vida y de la salvación, la Biblia es muy práctica. Por otra parte, hay una diferencia entre verdadera ciencia y lo que no es ciencia. Debemos recordar esto. Lo que el hombre dio por asentado como ciencia, cuando surge la teoría de la evolución es lo más desacreditado que puede haber hasta este momento. No entiendo cómo todavía eso sigue siendo enseñado en escuelas, en liceos y en universidades, cuando eso ya está probado que es solamente una teoría, y no solamente una teoría, que a esta altura no tiene ningún elemento de soporte, porque todo lo que se presentó
como soporte para su supuesta comprobación, a esta altura está demostrado que no es como tal, que no es verídico aquello que se presentó, que el fósil, que los huesos, que simplemente porque esta gente no ha encontrado, no logró encontrar ni va a encontrar ningún resto humano o animal humano que muestre una perfecta transición de una especie a otra. No, eso no existe. No se deje engañar. No, ningún científico, no existe ningún museo en la Tierra donde haya la evidencia fósil de una transición de una especie a otra. Eso no existe. Eso no existe. Por eso, esto de la teoría de la evolución es simplemente una hipótesis, donde hoy se puede comprobar que el mismo Charles Darwin, él ni siquiera quiso establecer lo que luego entonces establecieron como algo ya oficial. Así que hay que establecer que lo que es verdadera ciencia no choca con la palabra. La palabra va a chocar y estos argumentos van a chocar con la palabra porque no son ciencia. Son lo que se conoce como pseudociencia o simplemente una teoría. Así que es ahí donde está el conflicto. Es ahí donde está el conflicto. A través de los tiempos ha habido, hay que tener cuidado con esto porque hay muchas hipótesis. Por ejemplo, cuando se habla, ¿cuánto tiempo tiene la Tierra? ¿Cuánto tiempo tiene el universo? Yo le pregunto, ¿quién ha podido medir exactamente? ¿Quién ha tenido el instrumento de medición para medir y poder decir de manera categórica que el universo tiene 200.000 millones de años? ¿Quién lo puede medir? Dime con qué lo mide, que sea realmente algo, número uno, que pueda ser verificable, y número dos, que eso garantice que es así. No es como agarrar un metro y medir una pared, o agarrar una cinta métrica y medir un cuerpo, una puerta y decir, mira, tiene 90 centímetros o tiene 80 pulgadas, lo que en la medida que quieras. ¿Qué científico puede hoy realmente mostrarnos a nosotros el tiempo exacto del universo y el tiempo exacto de la Tierra? Esos son solamente argumentos o teorías. Ningún científico te puede probar que es exactamente 200.000 millones de años. No. Así que por eso alguien dijo, quien come Biblia no come cuentos. Así que no coma cuentos, no coma cuentos. Los científicos de por sí no han podido resolver todos los misterios del universo. Hay una gráfica, no la tengo aquí, no la pude montar acá, pero yo lo invito a que se meta en YouTube, por ejemplo, y usted busque las dimensiones del universo y la posición que ocupamos como planeta Tierra en el universo, para que usted vea que cuando ve las dimensiones del universo, la Tierra ocupa un espacio minúsculo, mucho menos que el tamaño de la punta de una aguja. Y en ese punto en el universo, menos que el tamaño de la punta de una aguja, está el ser humano tratando de dar una explicación demostrativa de cuánto tiempo tiene el universo, de cuán grande es el universo, dónde comenzó, dónde va a terminar. Eso da risa, da risa. Es como que un microbio esté tratando de darle explicación al planeta Tierra. Usted se imagina a un microbio en una charca de agua tratando de formular teorías respecto del planeta Tierra y se queda corto con el planeta Tierra. Pues esa es la posición del hombre, como la de un microbio en el vasto universo tratando de darle explicación a lo que no puede darle explicación. Así que ahí tenemos esta argumentación en cuanto a ciencia. Por otra parte, la Biblia contiene, y esto yo lo puedo mostrar, yo lo puedo probar porque me he dedicado a recopilar
y a evidenciar lo que le voy a decir. La Biblia tiene esta gráfica, la vimos en presentación anterior. Simplemente estamos repitiendo el punto para ver si lo podemos reiterar. La Biblia tiene los elementos básicos de una cantidad de disciplinas científicas. La Biblia tiene los planteamientos básicos de la psicología. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es el libro que mejor habla del comportamiento humano en lo individual. No existe un manual que tenga tal claridad respecto de lo que es la conducta humana. Psicología es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento y la conducta humana en lo individual, mientras que la sociología estudia el comportamiento humano en lo colectivo. Y estas dos materias, la Biblia nos va a dar a nosotros una cátedra de cómo y por qué es el comportamiento humano en lo individual y cómo es el comportamiento humano en lo colectivo. En leyes, en educación, en astronomía, en administración, en liderazgo, en salud, en neurociencia, la Biblia nos da una cátedra. Permítanme mostrarle un ejemplo. Le voy a mostrar un ejemplo rapiditamente, como dice una hermana de Puerto Rico. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice, vea, la ciencia, desde la neurociencia hoy se enseña que si una persona mantiene la actitud positiva va a ser determinante para enfrentar cualquier crisis. Eso se está enseñando hoy en psicología, psicólogos, motivadores, consejeros y desde la neurociencia. Que si una persona puede, se está usando en medicina inclusive, que si una persona que ha sido objeto de una operación y esa persona puede elevar su actitud, su estado anímico, que si puede dar gracias, que si puede mantener un estado de contentamiento, que si puede dar gracias y que mantenga una conversación positiva, eso va a contribuir en su sanidad física. Déjeme mostrarle eso en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu. Número 1, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. A eso yo lo llamo conversaciones gratificantes. Conversaciones gratificantes contribuyen a enfrentar cualquier crisis de la vida. Número 2, dice cantando y alabando al Señor de todo corazón. Un estado de contentamiento ayuda a enfrentar la enfermedad, la crisis o el problema. Número 3, dice dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al Dios y Padre. Un estado de gratitud permanente. Cuando yo vi el planteamiento de la neurociencia, yo dije, wow, si esto es lo que dice este texto bíblico. El texto bíblico me dice, entonces entendí por qué es que Dios me dice que dé gracias por todo. La explicación de la neurociencia de por qué dar gracias por todo, la explicación científica es que si de mi boca sale una palabra negativa en medio de una situación, mis palabras retroalimentan mi cerebro. Cuando yo digo una palabra negativa, esa palabra entra por mis oídos otra vez, va a mi cerebro y me retroalimenta negativamente y se produce un proceso bioquímico en mi cerebro que dispara unas sustancias que van a predisponer mi organismo porque le estoy mandando un mensaje negativo a mi cerebro. Pero la neurociencia dice que si tú usas un lenguaje de una conversación positiva, que si tú usas un estado anímico positivo y que si tú usas un estado de gratitud y expresiones de gratitud, tú no solamente elevas tu estado anímico, sino que tú le mandas un mensaje a tu cerebro para que envíe a su vez sustancias químicas que nutran tu
tu cuerpo, tu organismo, y lo preparen para enfrentar positivamente lo que haya que enfrentar. Por eso hay un proverbio que dice que el buen ánimo ayuda a soportar la enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Oh, la neurociencia viene hoy a descubrir que una actitud positiva ayuda a enfrentar la crisis, la enfermedad. Señores, eso lo dice la Biblia en Proverbios. Y aquí tiene un texto que me plantea 3 elementos básicos para enfrentar crisis en la vida. ¿Es esto la base o no es la base de lo que la neurociencia ha descubierto? ¿Es esto o no es la base de lo que la psicología está argumentando sobre el comportamiento humano? Es más, yo le puedo decir, no existe un libro, el mayor libro de psicología que existe se llama Biblia. Se llama Biblia. En otra ocasión le puedo dar una presentación con todos los elementos y argumentos de por qué la Biblia es el mayor libro de psicología. Aquí le vamos a dar un adelanto en el día de hoy, cuando entremos en materia de lo que la Biblia contiene. La Biblia es veraz en materia, ya hemos dicho, en materia histórica. La Biblia es veraz en materia científica, aunque ella no es un libro de ciencia. Ella contiene los elementos básicos de estas ciencias o ramas profesionales, y ella es veraz en materia profética. La Biblia es un libro eminentemente profético. De hecho, toda ella es conocida como la profecía, y su profecía es superior a cualquier otro tipo de anuncio. Tiene unos textos bíblicos aquí. Uno de ellos es Isaías 41, donde Dios reta a los dioses paganos a que muestren su poder anunciando el futuro. Así lo dice Isaías 41, 21 al 29. A los dioses de aquellas culturas fuera del pueblo de Israel, Dios les dice, ok, si tú eres Dios, pruébame anunciando el futuro. Dime lo que va a pasar. Pero cuando vamos a la Biblia, este es uno de los mayores elementos demostrativos de la veracidad de la Escritura. Y en ella vamos a encontrar la profecía que ya se ha cumplido, la profecía que actualmente se está cumpliendo y la profecía que se va a cumplir. Una ecuación matemática: si lo que hasta aquí ha dicho se ha cumplido y lo que ha dicho se está cumpliendo, ¿quién te puede garantizar que no se va a cumplir lo que va anunciado que falta por cumplirse? En una ecuación matemática, simplemente lo que falta por cumplirse se va a cumplir, porque la Biblia no falla al respecto. Paso esto a millón, a vuelo de pájaro, y aquí tenemos una lista de secuencias de profecías cumplidas: la secuencia de los imperios mundiales, la restauración del pueblo de Israel como nación, 1948, cuando todos juraban que Israel desaparecía del mapa. 1948 resurge y se establece como nación. La proliferación de las guerras en los últimos tiempos, cuando se anunció ni pensar de guerras mundiales. El aumento de la ciencia en el tiempo del fin, el resurgimiento del Imperio Romano, el surgimiento del sistema político religioso de control mundial, Apocalipsis 3, 1 al 15, el surgimiento de un código de control mundial 666 colocado en la frente o en la mano con el supuesto o el tan mencionado microchip. Todo esto está en una dinámica de cumplimientos, evidenciando la veracidad de la Escritura en materia profética. Ok, entramos en lo más neurálgico. ¿Cómo se prueba la veracidad de la Biblia? Por lo que ella contiene. ¿Y qué contiene la Biblia? Aquí vamos a expandirnos un poquitito. ¿Qué contiene la Biblia? Número uno, ella contiene las respuestas a las preguntas más enigmáticas, las más comunes y las más decisivas del ser humano. ¿Cuáles son esas preguntas, las más enigmáticas, las que a través de los tiempos el hombre se ha hecho, por lo tanto son las más comunes, pero a la vez son las más decisivas? De acuerdo a la respuesta o a las respuestas que se le den a esas preguntas, depende la actitud que el hombre asuma ante la vida, y depende la posición que asuma ante la muerte y ante su eternidad. Número uno, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Argumento, por ejemplo,
Supóngase que la teoría de la evolución es verdad. Ya hemos mencionado, pero me toca mencionarlo aquí a continuación, de que el sentido de identidad es clave y determinante para el ser humano. Supóngase que la teoría de la evolución es verdad. ¿Cuál es mi sentido de identidad si la teoría de la evolución es verdad? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Sabe quiénes somos? Simplemente somos animales desarrollados, monos desarrollados, es más, bacterias desarrolladas. La pregunta es, ¿qué sentido de identidad es ese? ¿Qué sentido de valor me da considerarme como un mono desarrollado? Y como preguntaba el doctor Ravi Zacarías, ¿qué ser humano trata a los demás como monos desarrollados? Mencióneme una persona que trata a su esposa como que su esposa fuera una mona desarrollada. ¿Quién se considera a sí mismo como un mono evolucionado? ¿Quién considera a sus hijos como monitos en desarrollo? A pesar de que eso es lo que se acepta como verdad o como razón de ser del ser humano, pues eso no responde a la realidad. Pero la Biblia sí responde a quiénes somos realmente, de dónde venimos, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cómo va a terminar todo esto y qué hay más allá de la muerte. La teoría de la evolución no responde ni hacia dónde vamos, ni cómo va a terminar esto, ni qué hay más allá de la muerte. Todo esto ha sido motivo de investigación y de discusión de la filosofía, de la ciencia y la religión. La palabra de Dios es la única que tiene respuestas coherentes, respuestas relevantes a estas preguntas determinantes. Primer punto. Tal vez no terminemos todos los puntos en el día de hoy, porque son las 7:02. Yo comencé como a las, bueno, aquí en Chicago, 7, ya para ustedes son las 8:02. Permítame unos 10 minutos más y hasta donde lleguemos ahí lo dejamos, porque tenemos, y esto me da tiempo o nos da tiempo para que usted procese y para que usted pregunte y para que usted mastique y usted reformule y replantee y pregunte lo que tenga que preguntar. Y si yo no sé la respuesta, no tengo problema en decirle que yo no la sé, pero la investigamos. Muy bien, ¿estamos bien hasta aquí? Ok, no pueden responder porque tienen los micrófonos en mudo. Está correcto. Ok, la Biblia contiene la explicación a las más grandes realidades que existen. ¿Cuáles son las más grandes realidades que existen? Y nótese que una realidad no deja de existir por el hecho de que el hombre la niegue. El hecho de que el hombre niegue la existencia de Dios no implica que Dios no existe. Es simplemente la posición de un hombre o de cierto sector de la humanidad. La primera y la más grande realidad es Dios y su reino versus los dioses del paganismo y la mitología. La segunda realidad es la realidad del reino del mal. Y al diablo le conviene que el ser humano lo niegue, porque mientras más lo niegue, más estrago causa en su vida. El hombre como la magna creación de Dios. Esa es la tercera gran realidad. La cuarta es el mundo como sistema de vida corrupto, pervertido y dominado por el reino del mal, en medio del cual el hombre está inmerso y cautivado por él. La número 5 es la eternidad y el destino del hombre. Esa es la otra gran realidad, la eternidad y el destino del hombre. Mi argumento para todo el que niega la Biblia, a Dios, la muerte, el infierno, yo no tengo problema en que lo niegues. Argumenta todo lo que quieras argumentar. Simplemente espera 10 segundos después de tu muerte. Espérame 10 segundos después que te mueras. Y si después que te mueras puedes sostenerme todos los argumentos, después de 10 segundos, después que te mueras, puedes sostenerme todos los argumentos de que Dios no existe, de que la Biblia era mentira, de que el infierno no existe, entonces tú tenías razón. Así que la muerte
es el elemento demostrativo de la verdad de cada uno. Aquellos que argumentan que la verdad es relativa, que cada quien tiene su propia verdad, que cada quien construye su propia realidad, perfecto, no hay problema con eso. Sosténme ese argumento 10 segundos después que te mueras. Si después que te mueras 10 segundos, a los 10 segundos, puedes mantener ese criterio, victoria. Tú eres grandioso. Te mereces todo nuestro reconocimiento. Pero mientras no haya llegado la muerte va a ser el elemento más probatorio que existe. Ok. Y en sexto lugar está el plan de Dios para las edades y la eternidad. Aquí hay un libro, tengo aquí en mi mano, algunos de ustedes lo conocen o todos ustedes lo conocen. Si pueden ver aquí o se lo muestro al final, se llama Panorama de la Biblia. Este libro nos muestra un panorama desde la creación, desde el inicio hasta el final de manera gráfica. Es una de las mejores ayudas que yo encontré cuando me convertí al evangelio. Yo anhelaba una cosa como esta, nadie me dio explicación. Yo le escribí a Radio Transmundial, al programa A Través de la Biblia, y me mandaron unos folletos donde simplemente estaba de manera escrita, en secuencia continua, los escritos de la explicación de la Biblia, pero de manera escrita. Yo necesitaba algo gráfico. Pues cuando yo encontré en una librería cristiana esto, wow, gloria a Dios. Esto me dio un panorama y unas respuestas puntuales. Así que ella contiene la explicación sobre las más grandes realidades que existen. No hay ningún libro, no existe ningún libro que me hable de estas realidades de la manera como me las pone en correcta perspectiva la Biblia. Ok. Ella contiene la revelación más completa que Dios ha dado de sí, de su persona, de su obra. Dios no solamente es el creador, es el sustentador de la redención y de su propósito. La revelación de cómo se originó todo, como dijo un, vamos a llamarlo apologista, la declaración más científica que puede existir sobre el origen del universo está en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la presentación más científica que puede existir. ¿Por qué? Porque me está diciendo que todo esto es producto de una mente superior, una mente suprema y un ser supremo, no solamente con una mente y una inteligencia superior, sino con un poder y una capacidad superior. Y eso tiene lógica, eso tiene sentido, mucho más sentido que creer que todo fue producto de la fortuita casualidad, producido por sí mismo, por fortuita casualidad. La nada produjo la nada. ¿Qué tiene más sentido? La nada produjo la nada por sí misma sin la intervención de nada, o la nada pudo producir algo a partir de la intervención de un ser supremo con inteligencia suprema y poder supremo. Yo creo que tiene más sentido lógico creer lo otro. Ok, entonces la Biblia contiene estos elementos de revelación. Tercero, ella tiene el conjunto de verdades dadas por revelación y registradas por inspiración que constituyen los códigos de vida que aplicados correctamente aseguran el buen funcionamiento de la vida humana. Alguien ha dicho, esa Biblia es el manual del fabricante. Y como ahí están las pautas de cómo es que debe funcionar esto que se llama ser humano, ahí están los códigos de cómo yo puedo y debo, cómo puedo hacer para funcionar adecuadamente. Mi diseñador dejó un manual de operaciones, un manual de funcionamiento, un manual que registra cómo fui construido y cómo debo funcionar, así como el que usted compra un carro y el carro trae un manual del fabricante y en ese manual le dice cómo está compuesto su carro, de qué está hecho, cómo funciona, qué debe hacer y qué no debe hacer con su vehículo. Y el fabricante no se responsabiliza si usted hace cosas fuera de ese código, fuera de ese manual,
porque lo que usted haga fuera del manual no garantiza el normal y correcto funcionamiento de su vehículo. La Biblia no es otra cosa que el manual del fabricante que hizo esto que se llama ser humano. Cuando aplicamos correctamente los códigos, usted va al banco, usted mete una tarjeta y para usted sacar el dinero usted necesita meter un código. Si el código es correcto, el sistema funciona y le responde. Si el código es incorrecto, se bloquea, no funciona. Eso es el ser humano. Necesitamos introducir en nuestra vida mente, emociones, voluntad, los códigos correctos. Cuando introducimos los códigos correctos, mente, corazón, emociones, voluntad y cuerpo responde. ¿Qué es la Biblia? El manual de los códigos que asegura el correcto funcionamiento del sistema orgánico funcional llamado vida humana. Mal aplicados, mal puestos los códigos, el ser humano se bloquea. Vaya al banco, meta los códigos indebidos para ver cómo te responde. Muy bien, así que tercero, creo que le doy uno más y terminamos por hoy. Vea esta gráfica y déjeme leer el texto. Leemos el texto. Está en Jeremías, lo hemos leído anteriormente, pero está aquí en Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Dice: yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino ni de quien anda el dirigir sus pasos. ¿Sabe qué significa eso? Que el hombre por sí solo no tiene la capacidad para dirigir su vida. Por eso esta gráfica habla de la total incapacidad humana. El ser humano no puede dirigir su vida por sí mismo, porque él no tiene puntos de referencias fuera de la palabra de Dios. El hombre no tiene ni el norte correcto, ni los avisos correctos, ni los puntos de referencia correctos. Cuando usted viaja de un lugar a otro, hoy se facilita porque usted tiene lo que se llama GPS, el Global Position, que le habla a usted de por dónde se debe dirigir. Pero en la vida, el GPS lo tenemos en la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, el hombre no tiene norte. Cuando usted va para un lugar, si no tuviera el GPS, usted va a tener rótulos, usted va a tener avisos que le dicen: mira, por aquí se va para tal lugar, a tantos kilómetros o millas tienes tal sitio. Y usted toma puntos de referencia. Cuando usted va de camino y usted ve un edificio que usted se acuerda, dice: voy en buen camino. El hombre sin la Biblia no tiene ni norte, ni avisos, ni puntos de referencia. Así que el hombre por sí mismo no puede dirigir su vida. Número dos, el hombre no puede resolver su vida, porque sus profundos problemas, el hombre no tiene herramientas. Él puede resolver o tratar de resolver en lo material, en lo físico, en lo social, pero hay unas áreas de su vida donde va a quedar totalmente trancado. Y ante el problema de la muerte y la eternidad, el hombre no puede salvar su vida. Así de sencillo. Número 4, y con esto cierro. La Biblia contiene principios que determinan los verdaderos ideales y el verdadero sentido de la vida. Por eso el hombre sin la Biblia se pierde. Anda buscando un sentido de identidad en ser artista, en ser empresario exitoso, en tener el gran título, en tener dinero, en tener placer. Y ahí está buscando sentido de identidad. Y ahí está buscando sentido de valor. Y ahí está buscando el sentido de propósito en su vida, porque como he dicho otras veces y lo seguiré repitiendo, estos son los tres elementos del piso de la vida humana. Nadie puede levantarse exitosamente en la vida si no tiene claros estos tres principios o estos tres sentidos. Y ellos tres son la suma que arrojan como resultado el verdadero sentido de la vida.
Usted quiere tener verdadero sentido en la vida, desarrolle un verdadero sentido de identidad, desarrolle un verdadero sentido de valor y de significado, eso lo conocen como autoestima, y desarrolle un verdadero sentido de propósito. Cuando usted sepa exactamente quién es, qué vale, para qué está aquí, para dónde va, usted tiene el sentido de la vida claro. Las personas sin Cristo están buscando a diario estos sentidos fuera de la Biblia, y ahí no lo van a encontrar. ¿En dónde lo han buscado? Lo han buscado resolver sus problemas o encontrar estos sentidos en la filosofía, en la ciencia, en la religión, en la brujería, en la política, en la economía, en la delincuencia, en el narcotráfico, en la venta de drogas, pero ahí no está. Y han tenido la fuente de la solución tan cerca y tan a su alcance, pero han preferido ir detrás de fórmulas mágicas que no funcionan. Amados hermanos, apreciados ministros, siervos y siervas del Señor, lo dejamos hasta aquí por hoy. Esta es la primera parte. Elementos demostrativos de la veracidad y validez de la Biblia. Rapiditamente repasamos qué argumentos presentamos para demostrar la validez o la validación de la Biblia, su singularidad. Ella es única por los elementos que mencionamos. Ella es veraz, su veracidad es veraz en materia de historia, es veraz en materia de ciencia, es veraz en materia de profecía, su veracidad. Y esa veracidad histórica se comprueba con la arqueología, con la paleografía, la confirmación sobre ciencia. Ahí tiene una serie de elementos demostrativos. Y número 3, lo probamos en la utilidad. Lo que contiene. Lo que contiene es lo más útil que puede haber para el ser humano. La respuesta a las preguntas más puntuales, la explicación a las más grandes realidades que existen, la revelación más completa de Dios y todas estas realidades, el conjunto de verdades que nos han sido dadas por revelación y registradas por inspiración, que constituyen códigos de vida que aplicados correctamente aseguran el buen funcionamiento de la vida humana. Y número 4, principios que determinan los verdaderos ideales en la vida. Hasta aquí, damas y caballeros, por el día de hoy. No sé si esto responde en parte a sus preguntas, le da herramienta para argumentar ante el ateo, ante el incrédulo, y mostrarle cómo la palabra de Dios, la Biblia, no es un librito de religión.